Jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta hora. Eh, Siempre voy a darles un minuto para poder iniciar a trabajar ya con ustedes esta clase. Mi nombre es Margaret Sofía Chojolán Mejía y voy a estar trabajando con ustedes el curso de Derecho Penal 1, correspondiente al tercer semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Voy a trabajar en esta oportunidad el contenido de la semana número 2. Tengo entendido que es reposición. La universidad les ha organizado a ustedes para que no pierdan la clase y entonces vamos a trabajar hoy el contenido de la semana número 2. La forma en la que vamos a trabajar es que yo voy a estar impartiendo la conferencia semana a semana y voy a dejar unos 15 minutos antes de terminar nuestro periodo. En este día va a terminar a las 7:30 de la noche. Entonces, ustedes, antes de finalizar cada periodo, vamos a ir a los 15 minutos últimos para que ustedes puedan escribir sus preguntas y inquietudes, lo que ustedes tengan dentro del periodo de clases y vamos a tratar de responderle a la mayoría de compañeros. Para ello tienen que escribir directamente al correo de este curso, en donde yo voy a estar leyendo las inquietudes y lo que ustedes necesiten que se les aclare. También he leído correos en donde se me solicita que yo los agregue a un grupo de Telegram. No tengo información de ese grupo, compañeros. Quizás otro compañero les pueda dar información en relación a eso, ya que yo no tengo información sobre ello. Lo que sí puedo hacer es que vamos a ver si ustedes se organizan por sedes y dentro de cada una de sus sedes pueden nombrar a una persona que me escriba cada semana para que yo pueda reenviarles las diapositivas que vamos a trabajar en este periodo de clases. Para que ustedes las puedan tener o también de una forma más fácil, pues ustedes pueden también tomar captura de pantalla del contenido que estamos trabajando. Siempre les suplico poner atención dentro de nuestra conferencia. Siempre eso es lo más importante, tomar apuntes. Les recomiendo tener actualizados sus códigos. Hablábamos el día de ayer, para los que estuvieron en la semana número 1, es que necesito que tengan a la mano el Código Penal, la Ley del Organismo Judicial y la Constitución Política de la República de Guatemala para poder trabajar semana a semana este curso de Derecho Penal. También les recomiendo que compren códigos que tengan un margen ancho para que ustedes puedan, pues, manipular de mejor forma sus códigos. Este es un código de esos comunes, pero únicamente se le mandó a poner esta espiral para que, pues, sea más fácil el trabajo en relación a poder subrayar y todo. Y no sé si observan ustedes por ahí, pero tienen un poquito de margen ancho. Eso nos va a permitir a nosotros poder hacer anotaciones, poder hacer cualquier cosa que ustedes vayan queriendo y les recomiendo también que tengan a la mano, por ejemplo, estos post-it que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, hay códigos que ustedes ya han visto, entonces lo que necesitamos es que tengan estas notitas así como de colores. Esta es blanca, pero hay de colores en donde ustedes pueden ir pegando y anotando de una vez para que no tengan problemas en relación a este curso. También les recomiendo pestañear todo su código penal. ¿Cómo lo van a hacer? Buscando las divisiones que traen incluso el índice al inicio, pueden observarlo, entonces pueden ir colocando estas como pestañitas que vamos a ver si se miran por ahí, ¿verdad? Esas pestañitas y esas pestañas son de mucha ayuda cuando nosotros estamos estudiando y para iniciar a tener manejo de código. ¿Qué significa eso? Pues que en cualquier situación ustedes puedan tener y a encontrar fácilmente el fundamento legal que se les esté solicitando, no solo en este curso, sino en otros cursos también. Iniciamos entonces a trabajar. Tenemos un promedio de 60 estudiantes conectados y voy a iniciar dando la clase de esta semana. Y recuerden que los últimos 15 minutos vamos a trabajar en relación a las inquietudes que ustedes pudieran tener. Bueno,
Para retroalimentar un poquito lo que dejamos, la semana anterior o la semana número uno, dijimos que el derecho penal en sí es un conjunto, ¿verdad?, de normas jurídicas, de disposiciones que son prácticamente sustantivas. Nosotros en Guatemala tenemos un código penal que tiene todo lo de derecho penal sustantivo, es decir, todo lo que si no tuviéramos lo procesal, pues no podemos aplicar lo sustantivo. Y el Código Procesal Penal, que ese Código Procesal Penal es el que nos sirve y nos marca los procedimientos que debemos seguir para aplicar el derecho penal sustantivo. De hecho, por eso es que se tiene derecho penal y derecho procesal penal, tanto el uno como el dos de cada uno de ellos. En esta tarde vamos a trabajar el contenido de la semana número 2. Vamos a hablar hoy sobre lo que son las enciclopedias o la enciclopedia de las ciencias penales. Hablaremos de las clases de derecho penal, la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas y otros temas relacionados que van siempre dentro de nuestra guía, pero acá no los podemos escribir completamente todos los temas, ya que ustedes ven que la guía es un poco amplia, sin embargo se pone la generalidad de lo que vamos a estar trabajando semana a semana. Iniciamos hablando sobre la enciclopedia de las ciencias penales. ¿A qué se le llama o qué debemos entender nosotros como enciclopedia de las ciencias penales? En sí se llama enciclopedia porque identifica a un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las formas y medidas de seguridad desde distintos puntos de vista en forma disciplinaria y hay otros que hablan que es de forma multidisciplinaria. En sí, el derecho penal o la ciencia penal lo que se encarga es de estudiar la comisión de delitos. Pero cuando hablamos de la enciclopedia de las ciencias penales, en sí es ese conjunto de ciencias que van a ayudar al derecho penal y a la ciencia penal para entender, no solo saber, bueno, se hizo ese delito, se cometió ese delito o esa falta, sino entender el por qué se está cometiendo ese delito. De hecho, por eso actualmente tenemos nosotros, por ejemplo, psicólogos forenses, hay psicólogos que han sacado especialistas o han estudiado especialidades, por ejemplo, en conocer al delincuente, al criminal, tenemos criminalistas, y entonces todas estas ciencias son las que conforman la enciclopedia de las ciencias penales. Esas ciencias que se las atrae el derecho penal para poder resolver, para poder comprender mejor por qué se ha cometido un delito. Si es justo aplicarle a dos personas que han cometido, por ejemplo, un homicidio, si es justo aplicar la misma pena a un homicidio culposo o a un homicidio doloso. Es decir, a un homicidio, por ejemplo, en un hecho de tránsito en donde una madre de familia sale a comprar por la tarde, por ejemplo, a un supermercado y en el camino del supermercado una persona que va ebria se le atraviesa repentinamente y entonces prácticamente le corta la vida. Ella no tuvo en ningún momento la intención o no salió con la intención de su casa de ir a ver a quién encontraba y a quién le iba a cortar la vida. Estamos hablando que ahí no hay en sí una intención de cometer ese delito. Debemos entender entonces cuando hay dolo, cuando hay culpa. Y otro sujeto, otra persona que haya maquinado ya el quitarle la vida o el cometer este delito de homicidio a otra persona, pero que ya lo ha planificado, que le ha invitado a que llegue a su casa o que llegue a determinado lugar, que ha, por ejemplo, bloqueado una calle para que no entren en ese horario vehículos, que ha comprado meses anteriores un arma y esa arma se ha encargado de que no tenga registro, de que no pueda ser identificada por medio de estudios balísticos. Y entonces, estas ciencias que conforman la enciclopedia de las ciencias penales, que las vamos a estudiar en esta tarde, nos van a dar una luz, nos van a ayudar a entender si es correcto o por qué no es correcto aplicar a una persona o a dos personas que han cometido el mismo delito en diferentes circunstancias, pero una tiene dolo y la otra tiene culpa. El dolo es cuando está la intención de cometer ese delito. Yo lo planifiqué.
Hay compañeros, o ustedes van a ir entendiendo ya estos términos cuando se habla del iter criminis, cuando interiormente es el camino que se lleva para la comisión de ese delito. A contraparte de una persona que no tiene el dolo, sino es un delito culposo, es decir, no tenía ninguna intención de cometer ese delito, pero todas las circunstancias jugaron en su contra y en ese momento pues se cometió ese delito. Entonces, por eso se le llama enciclopedia de las ciencias penales. Todas juntas son las que colaboran para resolver, para entender al delito, al delincuente, a la pena, las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista. Este tratadista que del cual vamos a hacer análisis, que hace la comparación o hace una selección de todas estas ciencias que conforman la Enciclopedia de las Ciencias Penales, es precisamente el doctor Luis Jiménez de Azúa. Este tratadista de derecho implementa un sistema que no solo va a conseguir a la persona que haya cometido un hecho delictivo, sino que busca todas las características que lo llevaron al extremo de cometer ese delito, tocando temas sociales, económicos, psicológicos y psiquiátricos. Hay personas que alrededor de las circunstancias que han vivido, por ejemplo, desde niños, ha ocasionado, según la psicología, según los médicos psiquiatras, ha ocasionado que ellos estén más vulnerables a la comisión de determinados delitos. A comparación de otra persona que no ha estado expuesta a ese ambiente o a esas circunstancias desde su nacimiento, desde su crecimiento en la niñez, en la adolescencia, en su etapa de juvenil y de adultez. Y entonces se estudia por medio de todas estas ciencias que conforman la enciclopedia de las ciencias penales el por qué. Se entiende, los jueces a través del auxiliarse de estas otras ciencias van a ayudar, van a aclararles a ellos la forma en la que deben emitir una sentencia. Ahí estamos hablando entonces de la enciclopedia de las ciencias penales. Este tipo de sistema, o sea, la enciclopedia de las ciencias penales, toma en cuenta los factores emocionales en la comisión de un delito, ya que no se le juzgará de la misma manera a alguien que sí prevé el resultado del crimen, es decir, que ya estaba planificado en su mente la comisión de ese delito, como alguien que en defensa propia mata a otra persona. Por lo tanto, la pena que se impondrá será de acuerdo a la intencionalidad, es decir, la intención que tenía la persona de cometer o no cometer o participar o no dentro de ese delito. Utilizando entonces para ello las ciencias, para aclarar el fallecimiento y las circunstancias en las cuales se dieron los hechos. Actualmente hay muchas personas que prácticamente tienen licencia para optar arma de fuego, tienen un registro, tienen al día todos los permisos, el tiempo y todo. Imagínense que trabajen de agentes de seguridad, un sujeto. No va a ser lo mismo que esta persona vaya y active su arma en contra de una persona que desea, por ejemplo, cometer un hurto o cometer un robo a otra persona que ya tiene la intención y que ya está planificando cometer ese delito y que no tiene ninguna facultad para poder utilizar un arma, independientemente de cuál sea. Dentro de estas ciencias penales, vamos a conocer primero las ciencias de la pesquisa. Cuando hablamos de pesquisa, el término pesquisa designa a toda aquella acción que tenga como fin la resolución de una intriga o de un misterio, normalmente con tintes policiales o criminalísticos. Ciencias de la pesquisa, entonces, son aquellas ciencias que en sí lo que van a hacer es que van a ayudar a resolver el delito, a conocer los elementos, los factores, por qué se dieron, a comprender mejor por qué se cometió o no se cometió un delito. Y entonces eso normalmente despierta, por eso el derecho penal es un derecho apasionante, es un derecho que a quien no le gusta ver, por ejemplo, una serie, una película, ¿verdad? Que hable y que nos
nos enrolan bien en relación a entender por qué la comisión de un delito. Así pasa cuando estamos ya trabajando, cuando estamos litigando en la profesión. Entonces debemos auxiliarnos nosotros y conocer cuáles son las ciencias que están formando esta enciclopedia de las ciencias penales. Las primeras de ellas son las ciencias de la pesquisa, las que ayudan a indagar, las que ayudan a entender el por qué, las que van a tratar de descubrir el misterio, tanto cuando son de tintes policiales o también criminalísticos. Dentro de esta primera clasificación de ciencias, vamos a conocer lo que es la criminalística. La criminalística es una disciplina que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y de sus víctimas. La ciencia o la disciplina de la criminalística va a darnos a conocer cuáles son las técnicas, por ejemplo, para señalar o para identificar una escena del crimen, de dónde a dónde se debe hacer, por ejemplo, la técnica del cuadriculado, la técnica del rastreo. Se tiene que conocer en sí cuáles van a ser las técnicas, cuáles van a ser los procedimientos de investigación que se van a utilizar con el fin único de descubrir, de entender, de poder dar una explicación de la comisión de determinado delito. La primera y gran aportación de la criminalística es que la criminalística proporciona a la victimología. ¿Qué significa eso? Que hay formas y técnicas de victimización que han sido descubiertas. Se entiende entonces que la criminalística nos va a ayudar a entender los modos de operar de un sujeto que está siendo procesado, está siendo acusado por la comisión de determinado delito. No solo nos va a ayudar a comprender los modos de operar, sino también va a hacer un análisis, va a hacer un estudio en relación a los instrumentos, a las armas, a los procedimientos y mecanismos que se utilizaron para causar una situación que ha terminado en desenlace de la comisión de determinado delito. Eso es lo que ayuda a la criminalística. Ahora, pues se estudia en varias universidades la criminalística y no solo en las universidades, sino también vemos que a nivel internacional también hay diplomados. Actualmente hay muchas, estas ciencias pues están siendo muy utilizadas y también estudiadas. Entonces no debemos quedarnos atrás en relación a conocer estas ciencias. La diferencia entre la criminología y la criminalística. En sí, una vez expuesto lo anterior, es fácil entonces captar la gran diferencia que existe en lo que es la criminalística y la criminología. La primera, que es la criminalística, es la que se ocupa fundamentalmente del cómo y quién del delito, cómo se hizo, quién cometió ese delito. De eso vamos a hablar sobre la criminalística, o la criminalística estudia eso. Mientras que la criminología profundiza más en su estudio y se plantea la interrogante del por qué. Es decir, la criminología no solo le importa saber cómo se cometió el delito y quién fue el que cometió el delito, utilizando técnicas, procedimientos, y la criminología le interesa bien saber cómo y quién cometió el delito, pero más que todo, el por qué motivo fue o qué fue lo que motivó la comisión de determinado delito. Ahí estamos entonces con la primera de las ciencias, que es la criminalística. Hablamos también de la policía científica o la policía judicial. En sí, más que todo, esta no tanto es una ciencia, sino es una actividad policial encargada de la investigación técnica, así como de la recopilación probatoria para la imputación de cierto delito. No porque se hable de que es una policía científica o policía judicial, luego pensamos nosotros que es un policía y no tiene nada que ver con eso. Si más, no más que todo se habla de policía científica o judicial porque son sujetos investidos de
de una jurisdicción investidos por un nombramiento, ya sea laboral o una relación contractual, en donde ellos son los encargados de realizar las actividades de investigación técnica. Por ejemplo, en la República de Guatemala, específicamente en el Ministerio Público, en las fiscalías existen, ¿verdad? Los sujetos que son los que están ahí verificando, los que son encargados de levantar o de verificar todo lo relacionado en una escena del crimen. Ellos tienen su función específica. Ellos también han estudiado, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Se han capacitado aparentemente pues para hacer un buen trabajo en relación a la recopilación de la información, en relación a establecer cuáles son las mejores técnicas, las que ellos pueden utilizar. Entonces, ahí estamos hablando de la policía científica o judicial. Dentro de otra clasificación tenemos también ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son aquellas que cooperan a regular la aplicación y ejecución de los preceptos penales. Son aquellas disciplinas que de una manera u otra forman, ayudan a resolver los problemas que el derecho penal al final les plantea. Entonces, estas ciencias son las que ayudan a la aplicación y la ejecución de los preceptos penales. Por ejemplo, la balística, esa es una ciencia auxiliar. ¿Por qué? Porque promueve o ayuda a entender, más que todo a saber un dictamen, a escuchar de una persona experta cuál es el procedimiento adecuado o a su simple criterio cómo podrían haber sido las cosas, y eso va a depender mucho en sí de las circunstancias por las cuales o en las cuales se cometieron los delitos. Hablamos también de otras ciencias que son la estadística criminal. La estadística criminal en sí es el método de investigación sociológico criminal. Es un método. Imagínense ustedes que esta estadística criminal pues no es reciente, sino nosotros ya debemos tener conocimiento en relación a ella. Este método de investigación sociológico criminal que sirve para determinar la influencia de factores externos, físicos y sociales sobre el aumento o disminución de la delincuencia. Ahí estamos sobre la estadística criminal. Pues más que todo nos dan los datos necesarios para conocer, para aplicar, para restablecer o para limitar alguna cosa. Esto nos sirve la estadística criminal. La psiquiatría forense. ¿Qué es la psiquiatría forense? La psiquiatría forense es el conjunto de nociones médico-legales. Veamos acá. Son nociones médico-legales, psiquiátricas, que tienen importancia en el derecho y que se relacionan generalmente con algunos aspectos de la capacidad natural y psiquiátrica. Esta psiquiatría forense, entonces, estudia en sí y para el derecho ayuda en relación a que conoce y establece cuál es esa capacidad natural y psiquiátrica que debemos entender sobre la comisión de determinado delito. Hay casos en que la situación mental del sujeto activo no cae propiamente dentro del campo de una neurosis, pero que tampoco puede decirse que sea un ser normal, es decir, con por sí personalidades psicópatas. Ahí estamos hablando de la psiquiatría forense. Otra auxiliar también es la medicina legal o forense. La medicina legal o forense habla y es la disciplina que nos permite utilizar los conocimientos de la ciencia médica en la solución de problemas del derecho penal. ¿Qué es lo que tenemos entonces dentro de la medicina legal? A un forense o a un médico forense. Él tiene conocimientos generales en relación a la medicina, pero aparte de tener todos los conocimientos relacionados a ello, pues es el médico trata y establece, cuando hablamos de forense, no pensemos que es únicamente para los sujetos que ya pues han fallecido y que se tiene que esclarecer la comisión de determinado delito, no. Cuando se habla de la medicina legal forense en sí,
es todos los conocimientos, todas las circunstancias que se han visto y entonces ponen, por eso se dice al jurista, en condiciones de aprovechar el contingente científico, es decir, toda la información que ha sido brindada, aportado definitivamente por el experto para interpretar o solucionar las cuestiones de esa índole que se van presentando. Dentro de esta ciencia, como medicina legal o forense, pues es de las que se utilizan casi en todo proceso penal. Todo para determinar la comisión o no comisión de un delito, es necesario que existan informes de medicina forense o médico forenses. Esto es bien importante porque si ya existe prácticamente el informe que se tiene que dar a conocer, entonces esta ciencia o esta ciencia auxiliar que es la medicina legal, yo me atrevería a decir que es de las más utilizadas. Es de las más utilizadas, son los estudios que se hacen, son las determinaciones con fotografía, con informes, con todo. Entonces hay que hacer o hay que utilizar correctamente los informes forenses. Hablamos también en el derecho penal la elaboración de un informe sobre el estado de salud mental del acusado, lo que engloba fundamentalmente si reconoce el valor de sus actos y si es capaz de actuar conforme a este conocimiento. En ocasiones, la valoración del potencial delictivo y como consecuencia de ello, sí se puede inferir una anulación o una disminución de su imputabilidad. Ahí estamos hablando directamente de lo que es nuestro derecho penal. Vamos a retroceder un poquito y vamos a hablar sobre el análisis histórico de nuestro derecho penal. Primero tenemos el periodo primitivo. Periodo primitivo, vamos a ver que hay varias manifestaciones. La primera de ellas es la manifestación del tabú y la segunda de la venganza. Tabú cuando los primitivos crean una serie de prohibiciones basadas en creencias religiosas y mágicas. El castigo para quien violase el tabú tenía carácter colectivo, recaía sobre él y sobre sus demás integrantes de su tribu. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Que había un castigo, que había una represión, que había algo en lo cual prácticamente se le imponía a la persona, incluso si era muy allegada o dentro de la familia, entonces se le ponía, ¿verdad? Ciertas restricciones dentro de lo que es la primera parte, conocida también como el tabú. Después tenemos también el periodo de la venganza. Cuando hablamos del periodo de la venganza, es cuando se hacía víctima de un delito, cuando se hacía o acto criminal a un individuo de otro grupo. La víctima y sus parientes castigaban por mano propia al autor y a su grupo familiar, causando un mal mayor que el que se estaba recibiendo. Cuando hablamos de la época de la venganza, ahí estamos hablando de que cada individuo tomó por sí el derecho a vengarse y tenían que tener mucho criterio en relación a ello porque, pues, imagínense que no hubiese sido cometido el delito en las circunstancias en las que se investigaban o se podía establecer en ese momento, pues lamentablemente podríamos decir que en esta etapa de la venganza todos estaban contra todos, no había unidad, no había el hecho de compartir, sino al contrario, era un delito criminal. Por eso se dice de el periodo de la venganza. La segunda, que el primero, recuerden ustedes, el periodo primitivo, ahora vamos con las primeras limitaciones a la venganza. Dentro de los ejemplos que tenemos para esta época, que fueron las primeras limitaciones de la venganza, está la ley del talión o la ley de talión. Los antecedentes de aplicación se dieron en el Código de Hammurabi, en las 12 tablas y en la ley de Mosaica.
La ley establece la proporción entre el daño sufrido y la pena a aplicar. La pena debe ser igual al daño sufrido por la víctima. Por eso se establecía ojo por ojo, diente por diente. Si los delitos no producían daño físico, por ejemplo, un robo, la pena consistía entonces en que se le cortara la mano. Ahí estamos aparentemente con las primeras limitaciones a la venganza. Esta venganza que se tenía anteriormente, pues entonces se toma no solo dentro de las prácticas dentro de un pueblo, sino que recuerden que está el Código de Hammurabi, en las tablas, en las 12 tablas de la ley mosaica, la ley establecía entonces la proporción del daño sufrido y la pena que era necesario aplicar. Ahí estamos dentro de lo que son las primeras limitaciones de la venganza. Número 3, hablamos de la instauración de la justicia penal. Ramo del derecho penal, primeros tiempos se aplicaron la venganza, la ley del talión y la composición. Se destacó la facultad punitiva del pater familiar. Esta primera habla entonces de los tiempos en los cuales era ojo por ojo, que es de eso nos habla la ley del talión. Sin embargo, era importante conocer, o es importante saber que em, destacó la facultad punitiva del pater familiar, es decir, del poder que se tiene para ejercer dentro de lo que es el derecho penal. Lo que se hacía entonces era que se aplicaba la ley del talión. Si tú me robas, yo te robo. Si tú matas a alguien de mi familia, yo mato a alguien de la familia. La composición, cuando se habla de esto de la composición, estamos hablando de llegar a un arreglo dentro de las partes. Eso era lo más importante, llegar a un arreglo dentro de las partes, poder solucionar los asuntos de una forma extrajudicial o judicialmente directamente ahí con el órgano jurisdiccional competente. Se destacó entonces la facultad punitiva del pater familiar. En la monarquía se hace la distinción entre delitos públicos, estos delitos públicos son conocidos como crimina pública, porque son delitos públicos, y son los que vulneran o los que vulneraban el orden público y delitos privados. Estos eran castigados por el pater familiar, es decir, por quien ejercía o quienes estaban a cargo del poder dentro de la familia. En las penas públicas se aplicaba el suplicio, que el suplicio no es más que la ejecución de culpables y la pena. Por ejemplo, cuando se hablaba de la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, pues entonces, si una persona, por ejemplo, en las leyes hebreas, una persona asesinaba o cometía asesinato contra otra persona o homicidio, entonces era obligación y como castigo, pues se le ponía la espalda con lazos amarrado y con cosas que no se pudiera quitar quien cometió el delito, y se le amarraba al cuerpo el mismo cuerpo al cual le había causado la muerte. Y entonces, como este cuerpo, y lo mandaban al desierto. A los días, este cuerpo con el calor y todo, entonces pues empezaba a descomponerse. Y la persona que le había causado ese daño, pues ahí sí que no tenía otro asunto, sino de que aceptar o verificar esta ley que se estaba dando, ¿verdad? Se destacó también la facultad punitiva del Estado, es decir, que la facultad se parecía no tanto como la tenemos ahora nosotros, que es el poder penal o el derecho penal se aplica únicamente por el Estado, sino que anteriormente era no solo aplicada por el Estado, sino por los integrantes completos de una familia. En la monarquía se hace la distinción entre delitos públicos y la crímina pública, que estos en sí son los que vulneraban el orden público, y también sobre los delitos privados, que estos eran castigados por el pater familiar o la delicta privada. En las penas públicas se aplicaba el suplicio, ejecución de culpables y la pena
que podía incluso pagarse a través del dinero dependiendo de cuál era el daño que se había causado. Terminamos ya entonces de lo relacionado a la enciclopedia de las ciencias penales. Hay otras ciencias, claro que sí, hay muchas otras ciencias que van a ayudar al derecho penal a poder entender el porqué de la comisión de determinado delito. Pero dentro de ellas mencionamos las que a mi criterio se podían pues utilizar de mejor forma o las actualizadas. Hablamos ahora también sobre lo que son las escuelas penales. Las escuelas penales en sí son un conjunto de doctrinas y principios que a través de un método tienen como objetivo investigar la filosofía de lo que es el derecho penal, la legitimidad del jus puniendi y la naturaleza del delito y los fines de la pena. Estas son las escuelas de las ciencias penales. Lo que tratan es de establecer doctrinas, crear los principios, establecer métodos importantes. ¿Para qué? Para eh, la aplicación y mejor comprensión de lo que es el derecho penal. Dentro de estas escuelas penales tenemos la escuela clásica del derecho penal. Cuando hablamos de esa escuela clásica del derecho penal, se inicia esta a principios del siglo XIX en la Escuela de Juristas, como se le denominó a la escuela clásica de nuestra ciencia. Su máximo representante es el maestro de la Real Universidad de Pisa, Francesco Carrara, a quien pueden resumirse los más importantes logros de esta escuela. Para la escuela clásica y la doctrina carraica, porque viene de este autor, el fundamento del jus puniendi es solo la justicia. Estamos viendo la escuela clásica. ¿Cuáles son los postulados relativos o qué posturas tiene esta escuela clásica respecto a la pena y respecto al delincuente? Vamos a hablar que esta escuela, respecto a la pena, lo consideraban como un mal con el que se realizaba la tutela jurídica, siendo la única consecuencia de la comisión del delito. Entonces, lo consideraban en sí como un mal que se estaba realizando y la pena en sí era la comisión de algo que no era correcto. ¿Cómo mira esta escuela al delincuente? Pues no profundizaron en el estudio del delincuente, más que como autores o autor del delito, afirmando que la imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de la responsabilidad penal. Y eso, a eso le puedo agregar o le puedo yo sumar o poner algo positivo a esta escuela clásica, ¿verdad? A esta escuela clásica del derecho penal, que lo que hace es que la pena la considera como un mal, que necesita inmediatamente la intervención del Estado como medida urgente para poder analizar la comisión de esta pena, siendo la única consecuencia en relación a la pena, pues el delito. Respecto al delincuente, no profundizaron el estudio del delincuente, más que únicamente siendo que el delincuente se le conoce, según en esta escuela, como el autor de un delito. No se habla mayor, no se profundiza mayor en relación al delincuente, sino que únicamente se establece que es la persona que es el autor de ese delito, afirmando que la imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? La imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su responsabilidad penal. Son la base más importante relacionada con esta escuela clásica. Conocemos ahora también la segunda escuela, que es la escuela positiva del derecho penal. Para el autor Enrique Ferri, el derecho penal, dentro de esta escuela positiva, opina este autor que el derecho penal desaparece en sí como disciplina jurídica y se convierte en una simple rama de la sociología criminal.
Es decir, que borra en sí lo que es el derecho penal y establece que el derecho penal ya no es una disciplina importante, que el derecho penal no es una disciplina independiente, sino que en sí es una disciplina jurídica, pero que forma parte o es una rama de lo que es la sociología criminal, entendiendo que la sociología criminal va a entender la conducta y va a estudiar al delincuente en su sociedad, en su círculo en donde se desenvuelve. Entonces, esto es lo que se le debe agregar a esta escuela positiva del derecho penal. La corriente clásica sufre mutaciones con la aparición de esta corriente positiva y los postulados más importantes de esta escuela positiva son los siguientes. Respecto del derecho penal en sí dice que pierde su autonomía el derecho penal. Por eso dijimos que ya no iba a estudiarse según esta escuela positiva de una forma separada al derecho penal, sino que formaba parte en sí de otra ciencia que sí es la sociología criminal. Entonces, respecto al derecho penal, dice que el derecho penal pierde su importancia, que ya no debe ser considerado como una ciencia aparte, sino es como una ciencia jurídica y considerada como parte de las ciencias forenses. Parte, es decir, que no es el todo, sino no se van a tomar todas las decisiones, sino que es una parte en relación a estos postulados de la escuela positiva. También respecto a la pena, ¿qué dice esta escuela positiva respecto a la pena? La consideraron como delito de defensa, como medio, perdón, de defensa social, que se realizaba mediante la prevención general, es decir, amenaza de pena a todos los ciudadanos, y la prevención especial, que es la ampliación de la misma amenaza al delincuente. Hay que establecer entonces que respecto a la pena, se entiende en resúmenes, se entiende que esta pues debe realizarse con prevención, que debe aplicarse, mejor dicho, con prevención, que es un medio de defensa social que se realiza mediante la prevención general y la prevención especial. Respecto al delincuente, ¿qué es lo que opina esta escuela positiva del derecho penal? Respecto al delincuente, se considera un ser anormal, dejándolo fuera de la especie humana, un loco moral con características autonómicas, psíquicas, con funciones especiales que delinque no solo por esas características, sino que también es influenciado por el ambiente y la sociedad en sí. Es decir, que considera como un ser anormal, que el delincuente no es un ser común y corriente como los otros, sujeto, sino que es un ser especial porque se le considera, según la escuela positiva, como un ser anormal. Dejándolo, dice incluso este postulado de la escuela positiva, dice que lo deja fuera de la especie humana. Vean ustedes qué cruel es este postulado de la escuela positiva del derecho penal, porque dice que el delincuente no es normal, no es un sujeto normal, que él no pertenece a la especie humana, sino que es un loco moral con características anatómicas, es decir, su físico, también psíquico, con funciones especiales. Entonces, esto debemos tomarlo muy en cuenta. Eh, Porque más que todo dentro de la escuela positiva, estos postulados pues son muy rígidos en relación a poder entender y castigar al sujeto delincuente. Entonces, esas características psíquicas que forman a un delincuente podrían en determinado momento, imagínense si se tomaran en cuenta los postulados positivos del derecho penal y se le tiene como una persona que es fuera de la especie humana, como un loco, entonces, ¿qué podríamos alegar? O como abogados litigantes, ¿qué podríamos alegar si a todo delincuente se le está atendiendo como que no tuviera ninguna culpabilidad o no hay elementos, ¿verdad?, para determinar eso. Entonces hay que ser muy cuidadosos
en relación a esos postulados. Hablamos ahora sobre las escuelas intermedias del derecho penal. Escuelas intermedias del derecho penal. Cuando hablamos de las escuelas intermedias, significa que no están inclinadas solo de un lado ni tampoco hacia el otro, sino que estas escuelas están en el centro. Estas se llaman por eso escuelas intermedias del derecho penal. Se cree entonces que las evoluciones del derecho penal contemporáneo pueden encontrarse en las mismas contradicciones que sostuvieron las corrientes clásica y positiva. Sirvieron como estímulo para crear nuevas concepciones en el campo jurídico, penal, criminológico, sino que también sentó las bases a lo que se nombró lo dogmático y técnico jurídico del derecho penal, como también la enciclopedia de las ciencias penales y criminológicas. Entonces, cuando se habla de que ha tenido, se cree que las evoluciones del derecho penal pueden encontrarse en las mismas contradicciones que tuvieron desde la creación de la escuela clásica y positiva, sirvieron como estímulo para crear nuevas concepciones en el campo jurídico, en el campo penal, en el campo criminológico, y entonces se nombra dogmática y técnica jurídica del derecho penal, como también la enciclopedia de las ciencias penales o criminológicas. Entre las escuelas intermedias, que son varias, podemos mencionar a Terza Scuola Italiana, que representa a Manuel Carneveli, Bernardino Alimena, la escuela política criminal que más tarde se convirtió en una escuela sociológica y alemana, representado por el autor dentro de estos postulados. Hablamos ahora de la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Con el derecho constitucional siempre tiene que haber un nexo. Todas las ramas de nuestro derecho deben estar fundamentadas constitucionalmente, aún siendo un párrafo, pues, o sabiendo, ¿verdad?, que es algo dentro de lo que es la constitución política de la República de Guatemala, vamos a encontrar nosotros disposiciones que no son únicamente de índole penal. Ahí vamos a encontrar administrativo, mercantil, civil, penal, y entonces con el derecho constitucional, lógicamente, nuestro derecho penal tiene una base constitucional. La semana número 1, ahí están unos ejemplos de cuáles son las bases constitucionales o el fundamento que hace fuerte o que hace fuerte más que todo y que hace depender constitucionalmente nuestro código o nuestro derecho penal directamente de nuestra constitución política de la República de Guatemala. Debe tener entonces su fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala. Se señala generalmente las bases y establece las garantías a que debe sujetarse en sí el derecho penal, y este debe ajustar sus preceptos al marco constitucional. ¿Con qué otra rama, otra disciplina jurídica se relaciona a nuestro derecho penal? La segunda es con el derecho civil. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos ayer en la semana número 1, platicábamos sobre, o en la semana 1 que ustedes tuvieron, seguramente entendemos nosotros que, por ejemplo, el derecho penal pertenece a una rama del derecho público. ¿Por qué se entiende que es rama del derecho público o pertenece a la rama del derecho público? En sí, el derecho penal tiene que ver la conducta o va a limitar la conducta que no es correcta, y este hecho o el interés o el objetivo que tiene nuestro derecho penal
pues es no únicamente lograr que una persona no sea delincuente, retirarla de la sociedad, sino que la sociedad en sí vaya a ser resguardada y protegida por el hecho de alejarse a un sujeto que está cometiendo un delito o que está cometiendo una falta. Al contrario, el derecho civil es una rama del derecho que pertenece directamente o es una parte del derecho que pertenece al área privada. ¿Por qué? Porque en el derecho civil yo voy a comprar una propiedad. ¿Y a quién le interesa si yo estoy comprando, vendiendo, adquiriendo propiedades más que únicamente a mi círculo interno? Es decir, a esas relaciones de familia, de amistad, a mis familiares, a mis parientes consanguíneos o a mis parientes de familia extensiva. A ellos es a los que les puede alegrar o no alegrar algo que yo estoy haciendo. Por eso es el derecho civil, le pertenece directamente al derecho privado porque se da únicamente y norma las relaciones entre los particulares. Sin embargo, la rama del derecho penal o el derecho penal pertenece al derecho público, porque si hay un delincuente suelto, por ejemplo, acá en la colonia en donde yo vivo, en este lugar, eh, podría ser, bueno, de hecho es que no me interesa únicamente cuidarme a mí, sino cuidar cuando salga mi familia a trabajar, cuando salga mi hijo, cuando yo quiera salir a hacer alguna compra o algo. Entonces yo quiero tener ese resguardo, pero no solo para mí. El Estado le interesa que la sociedad en sí sea resguardada. Por eso también pertenece a la rama del derecho público. Pero es como estamos hablando de las relaciones del derecho penal con otras disciplinas jurídicas, con el derecho civil, ¿qué podría unir al derecho civil con el derecho penal? Principalmente que ambos tienden a regular las relaciones de los hombres en su vida social, tanto el derecho civil como el derecho penal, y a proteger también esos intereses que vienen derivados o que van de esas relaciones de la vida social entre los seres, estableciendo sanciones para asegurar en sí su respeto. Las establecidas por el derecho civil son de carácter reparatorio. Cuando hablamos que las relaciones del derecho civil son de carácter reparatorio, estamos hablando que voy a tener el derecho, voy a tener la oportunidad de que me sea reparado lo que se me ha eliminado, lo que se me ha vulnerado. Entonces, aspiran a destruir el Estado antijurídico creado, a anular los actos antijurídicos y a reparar los daños causados por estos actos. Me detengo un poquito acá. Con el derecho civil tiene que ver entonces esas relaciones dentro de los particulares y se habla aquí de ese derecho de carácter reparatorio, que en el derecho civil, si yo causo un agravio, por ejemplo, yo tengo construida una vivienda y a la par de mi vivienda van a construir un edificio, pero ese edificio viene y por lo profundo que hizo sus cimientos, pues dejó debilitados los cimientos de mi vivienda y entonces yo tengo que iniciar una acción civil para que se me puedan reparar esos daños que me van a afectar o que ya me están afectando. ¿Cuáles serían esos daños o restablecer ese asunto de carácter reparatorio? Se refiere principalmente a que la persona que me dañó o que me causó esos agravios tiene que repararme civilmente, tiene que darme una cantidad o al contrario, pues hacer con actos las reparaciones que van a ayudar a que mi vivienda quede otra vez fuerte y que no vaya a tener yo ningún problema por algún sismo o algún accidente que no se conozca. Ahora, dentro de el proceso penal, em, existe también y se habla sobre lo que es la reparación. En el derecho penal ustedes van a encontrar algo como que se le conoce como reparación digna. Incluso, pues esa es una audiencia posterior, cuando ustedes ya estén estudiando el derecho procesal penal, van a conocer que esto se aclara o se establece dentro de una audiencia aparte. En esa audiencia, entonces lo que se hace es esta reparación, esa reparación que se quiere hacer
derivada de la comisión de un delito. Por ejemplo, una persona, en la práctica, una persona le causa la muerte a otra persona y esa persona pues inmediatamente es detenida. Esa persona es detenida porque, por ejemplo, no manejaba un vehículo pequeño, sino que aparte de tener bien todos sus documentos, pero manejaba un vehículo, por ejemplo, de transporte público. Entonces a ellos no se les puede, no tienen derecho, ¿verdad? Dentro de un hecho de tránsito no tienen derecho a que se les dé una prisión domiciliaria, sino ellos tienen que estar pues detenidos para que evitar su fuga. Entonces veamos que esta persona le ha causado la muerte a otro y entonces le van a imponer una pena. Independientemente de qué pena sea, se califica el delito y se le impone una pena de privación de libertad. Puede ser conmutable o no conmutable. Cuando hablamos de conmutable es que puede pagarse en dinero. Y cuando no es conmutable, por eso oímos nosotros inconmutable, es cuando no se puede cumplir esa pena o ese tiempo no se puede cubrir con pagar, sino que al contrario, se tiene que cumplir el tiempo. Y eso lo van a ir ustedes conociendo poco a poco en el avance de sus semestres. Entonces, esta persona para crear ese principio reparatorio, si tiene esposa y si tiene hijos, tiene que dar una cantidad estimada de dinero que les pueda ayudar eficazmente por ejemplo, a la familia de la persona a la que se le causó la muerte, entonces tiene que cubrir ciertas necesidades. Tienen que tener un seguro para estudiar, tienen que tener todo lo que se le arrebató por la comisión de este delito, ya sea con dolo o con culpa. Entonces, esto es, por ejemplo, la esposa y un hijo entonces definitivamente sufrirían todas esas consecuencias a lo largo de muchos años. Por eso es que se habla de este proceso reparatorio o esta reparación digna, que se habla de resarcir, si no en una gran cantidad, en mínima cantidad, aligerar las penas que se dieron y que van a quedar a partir de que una persona vaya a hacer falta dentro de la familia. Entonces, las establecidas por el derecho civil son de carácter reparatorio, aspiran a destruir el estado antijurídico creado y anular los actos antijurídicos y a reparar los daños causados por estos actos. La tercera de las ciencias es con el derecho internacional. En la época contemporánea, la facilidad de comunicación entre los diferentes países y las crecientes relaciones internacionales son propias para la comisión de delitos que revisten características de tipo internacional. Por ejemplo, la trata de personas, la falsificación de monedas, el terrorismo, todo lo cual hace indispensable una mancomunada acción de diversos estados para la prevención y el castigo de estos delitos. Entonces, con el derecho internacional tiene que ver, necesita en sí el derecho penal de la ayuda del derecho internacional. Recuerden ustedes que dentro de esto de extranjería y del derecho internacional se tienen, por ejemplo, tratados para extraditar a ciertas personas que cumplan con ciertas características. También, pues, hay cuidados necesarios que se deben tener dentro del país y fuera del país. Entonces, tiene que ver mucho con el derecho internacional, esta rama del derecho penal. Por último, también está con la legislación comparada. Cuando hablamos de la legislación comparada, se refiere al estudio, análisis y comparación de las legislaciones de diversos países. Se ha convertido en un medio importante para la reforma de la legislación penal de otros países, adoptando aquellas leyes e instituciones que mayor éxito han alcanzado en la lucha contra la criminalidad. Cuando se habla entonces de la legislación comparada, estamos hablando de, por ejemplo, el Código Penal guatemalteco con el Código Penal mexicano, con el Código Penal costarricense. ¿Qué se considera aquí delito? ¿Qué no es delito en México y con nosotros sí? ¿Qué es delito en Costa Rica y con nosotros no? Ahí estamos hablando de la legislación comparada. Entonces, es ese estudio, análisis y comparación que se hace de las diversas legislaciones de los países.
y que es importante ir reformando, ir actualizando nuestras leyes nacionales para ir a la par de la legislación internacional o de la legislación comparada, es decir, todas las leyes o conjunto de leyes que se encuentran dentro fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Ahí estamos entonces en relación a la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Estas cuatro que mencionamos no solo son las únicas, con la legislación comparada, con el derecho internacional, con el derecho civil, con el derecho constitucional, no son las únicas ciencias que tiene que ver el derecho penal o se relaciona el derecho penal con ellas. A mi criterio hay una cantidad exagerada que utiliza el derecho penal, que son ciencias, que son ramas del derecho, que son ciencias auxiliares, que todas ellas nos ayudan a resolver y a entender de mejor forma el porqué de la comisión de determinado delito. Entonces, estamos hablando en relación a ello. Unas ciencias, por ejemplo, que podrían ser dentro de otras ciencias que tengan relación con el derecho penal. Podría ser, por ejemplo, veamos la estadística, hablamos también, por ejemplo, de la psiquiatría, hablamos de la psicología, hablamos de un por ejemplo, una persona que ejerza el de trabajadora social, qué importante es esta disciplina jurídica dentro de los procesos penales y entonces debemos tener muy claro que el derecho penal se relaciona con varias disciplinas jurídicas. Bueno, vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan eh, hacerme llegar al correo alguna pregunta, una inquietud que ustedes tengan relacionada al curso, a la clase o algo que ustedes dentro de nuestra disertación de esta tarde, por favor. No voy a dejar de compartir para poder observar los correos que ustedes me van a enviar si es que tenemos correos en esta noche. Me dice, bienvenida, a su vez es una invitación para hacer nacional a las 3 jornadas. Dicho grupo tiene libros de apoyo, etcétera. Este es el link. Ah, muy bien, compañera Esra. Entonces, o compañero. Yo me dice ser parte. Bueno, entonces se entiende, compañero Donovan, que yo puedo formar parte de ese grupo de Telegram, ¿verdad? Entonces, si es así, yo inmediatamente voy a, ya en un momentito, a agregarme a este grupo de Telegram y entonces ahí sería perfecto si todos se logran incluir para yo enviarles ahí a ese grupo las diapositivas de cada semana. Claro que sí, yo se las puedo compartir y también él me envía el link. Entonces, con ese link, yo voy a tratar de reenviárselos a los compañeros que me lo están solicitando. Quiero ver si no puedo personal en las diapositivas. Sí, compañero, claro que yo me agrego al grupo y yo les envío las diapositivas. Eso es importante. Y vean, qué bueno que estén organizadas así. Muy bien, claro que sí. Incluso voy a tratar de avanzar presentaciones. La verdad es de que yo les comento así rápido que no tenía asignado este curso, sino que hasta en hace unas horas me fueron asignados este curso. Entonces estoy todavía organizándome, no tengo la mayoría de presentaciones, pero ya en estos días yo me pongo al día y entonces yo les envío, voy a tratar de enviarles de una vez las diapositivas con un periodo de tiempo no justo cuando toque la clase, sino se las voy a enviar quizás la semana 1, 2, 3, 4 y 5 de una vez para que ustedes tengan la presentación de las diapositivas de todo el primer parcial, por ejemplo. Entonces, así voy a trabajar yo con ustedes para que, pues, para avanzar y para que ustedes estén ordenados, incluso también en otros cursos que trabajo, por lo regular trabajo ya
en fases, sino en cursos de semestre, pero lo que hacemos es que la mayoría de los compañeros estudiantes imprimen las diapositivas que se van a usar dentro de la conferencia de ese día y entonces al momento de imprimirlas pueden ir haciendo sus anotaciones directamente a la par de la diapositiva que ustedes ya manejan. Entonces ahí estamos. Voy a tratar en lo posible de enviárselas así. El enlace, compañero me dice que me está solicitando el enlace de Telegram. Y claro que sí, yo se lo voy a agregar en un ratito, compañero. Se lo copio del compañero que me lo envió hace unos minutitos y entonces yo se lo voy a dar. Si usted o el otro link nos daría clases. Voy a estar trabajando yo, compañero Adalberto. Yo soy la que voy a trabajar con ustedes el Derecho Penal 1 durante todo este semestre. Para los que no estaban al inicio de la clase, mi nombre es Margaret Sofía Chocolán Mejía de Funes, abogada y notaria egresada de esta Universidad Rural de Guatemala hace muchos años, ¿verdad? Ejerciendo docencia desde hace aproximadamente 9 años, acá dentro de la universidad, en distintas sedes, y estoy para servirles, compañeros. Trato en lo posible de no complicarles las clases, de no trabajar con ustedes cosas que sean muy complicadas o con lenguaje que no sea el adecuado para que nos podamos entender. Entonces, yo soy el compañero Adalberto, quien voy a estar trabajando con ustedes durante este semestre. Sí, compañera Aura, las preguntas se las voy a agregar en cada una de las presentaciones de la diapositiva, de las diapositivas, haciéndoles la salvedad que no son las preguntas que van a venir dentro de las presentaciones, mejor dicho, dentro de las evaluaciones. Esas preguntas van a ser únicamente como guía en cada una de las semanas de clases, pero no significa que esas son las preguntas que van a venir para el examen. Entonces, por favor, ustedes, en lo posible, pues estudiar, estar presente, observar los videos del compañero que están previamente grabadas, las clases que están resumidas y también estar presente dentro de cada una de estas conferencias semana a semana y pues ahí estar trabajando y en lo posible pues avanzar durante este semestre, por favor, con la mayor satisfacción, tanto como estudiantes como en mi caso como docente. Hay otra pregunta, compañeros, si tienen algo que agregarme. Este, se confirma todo bien, pero no entiendo este mensaje, compañero. Bueno, sí, yo no los voy a agregar con el número de teléfono que me están enviando, sino yo acá les voy a enviar a ustedes, yo acá les voy a enviar a ustedes el enlace que el compañero me compartió hace un ratito y entonces ustedes lo ven directamente aquí dentro de su correo para que ya puedan agregarse, porque se me va a hacer un poquito más difícil estar número de teléfono por teléfono, pues agregándolos y enviándoles el enlace. Gracias, compañera Elda. Un gusto para mí trabajar con ustedes. Gracias. Muy bien. ¿Qué libro vamos a utilizar? Código Penal. Definitivamente el Código Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial para estas semanas. Las siguientes semanas vamos a ir analizando otros, pero principalmente ustedes compren su Constitución, que ya la tiene, su ley del organismo judicial, que ya la tiene, y su Código Procesal Penal actualizado, por favor. Eso sí lo necesito. De ahí, un libro. Fíjense que yo les voy a proponer un libro. La verdad es de que yo sé que es a nivel nacional. Yo tengo un libro muy importante que nos puede servir específicamente como base. La verdad es que está muy resumido, está muy adecuado para ustedes como estudiantes. A nosotros nos sirve mucho, es muy comercial y es del doctor Freddy Cárdenas, Freddy Escobar Cárdenas.
es el Derecho Penal uno, así sería el Derecho Penal uno del licenciado Freddy Escobar Cárdenas. No sé si ustedes lo consiguen o si se consigue a nivel nacional. En la capital sí se utiliza, allá lo utilizan mucho, pero si no tienen el acceso a ese libro, pueden utilizar cualquier libro de Derecho Penal uno, pero que sea autor guatemalteco, por favor, que sea de autor guatemalteco. Por ejemplo, hay otros libros que son muy extensos de derecho penal que no son exclusivamente guatemaltecos, como, bueno, sí son guatemaltecos, este que les voy a decir ahorita, que es Derecho Penal uno de Mata Vela y de León Velasco, que también ustedes lo pueden utilizar, que habla, pero nos va a servir mucho ese libro en las primeras clases, como por ejemplo ahora que hablamos de la Enciclopedia de las Ciencias Penales, que tiene muy explicado, muy extenso, pero muy bien explicado. Pero hay otros temas que los tiene muy reducidos, incluso otros que vienen ya dentro de nuestras guías y que no están agregados ahí. Pero a mi criterio, ustedes lean cualquier libro de Derecho Penal uno. Voy a hacer lo posible. Miren, sí la verdad es que yo trato de hacer eso con los compañeros que trabajo en los cursos. Yo voy a tratar de terminarles un material en el cual yo estoy sacando mis clases para ustedes y voy a tratar de terminarles y de avanzarles ese material. Entonces yo también al nada más terminarlo o al menos ya tener avanzadas ya la mayoría de semanas, entonces yo les voy a enviar también ese material para que ustedes lo descarguen en el teléfono, en la computadora o también lo impriman como ustedes lo deseen trabajar. Les prometo que me den estamos ahorita ya prácticamente tercera semana, yo pienso que la siguiente semana yo voy a hacer lo posible por enviarles ese material, todo el contenido de Derecho Penal uno, o al menos las primeras 8 o 10 semanas. Entonces, yo les recomiendo el libro del licenciado, él es solo licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado Freddy Escobar Cárdenas. No lo tengo acá porque lo dejé allá arriba, pero la otra semana se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver cómo es la carátula y todo para que lo puedan conseguir. Y se los recomiendo. Todos los del licenciado Fred Escobar Cárdenas en Derecho Penal, se los recomiendo. Muy bien. Gracias, compañera Diana. A usted muy amable y para mí es un gusto estar trabajando con ustedes, compañeros. Compartir, claro que sí, compañera Cindy. Yo ahorita me pongo, al terminar ahorita la clase, yo me pongo a responderles a ustedes los correos y también a enviarles el link que me han solicitado y que me han enviado y que ustedes me están solicitando. A ver, tengo acá otro correo, pero me lo está entrando de otra forma. No los quiero dejar. Solo me solicitó, pero no me escribió compañero Morán. Bueno, en relación a lo que me menciona, me entra una pregunta ahora, pues la verdad es de que no tengo información, compañeros, de, mm, de por qué o no, pero ustedes tienen docente, que es lo importante. Así que ustedes, la universidad cumple con ustedes, con ponerles el docente y ustedes, pues espero llenar las expectativas y cualquier cosa escríbanme, compañeros, no tengan pena. Gracias, compañera Mitzi. Claro que sí, nos vemos y a usted muchas gracias por estar siempre presentes en clase. Y eso es lo que tienen que hacer, compañeros, estar presentes en clases y yo les voy a estar enviando el material y cualquier cosa ustedes escriben y más que yo voy a estar ahí agregada al grupo. Entonces, pues ustedes pueden escribirme yo en cualquier ratito, si no tengo tiempo durante el día, pues en la noche yo les respondo y vemos cómo coordinamos todo lo del semestre, por favor. Las diapositivas. Claro que sí, compañero. Y también ustedes, dentro de, como varios son los que me están pidiendo, varios de ustedes me están pidiendo que yo les comparta el link de Telegram para poder recibir las diapositivas. También los compañeros que ya están agregados y que conocen a otros compañeros de su sede, también háganme favor de enviarles el enlace para que no se retrasen en recibir la información
y entonces ustedes pueden compartir también y agregarlos para que no solo de mi parte los esté yo agregando. Claro que sí, compañero Carlos, yo en un ratito ya le envío ese link. Me pongo a responderles a todos y estamos ya en relación a eso. Bueno, espero unos 2 minutitos más y si no, vamos a dar por terminada nuestra clase y voy a elaborarles ese material, compañeros, para que ustedes reciban esa información y las diapositivas espero, hoy está alguna clase de tarea en su curso licenciada. Bueno, en las tareas, la verdad es que la primera tarea que les dejé a ustedes es, a mi criterio, que fortalezcan su código penal, que yo les mostré al inicio mi código. Es un código simple de esos que compramos en cualquier librería. Pueden comprar ustedes ese código, pueden ponerle únicamente ¿qué es esto? Como plástico y le agregan a ustedes el espiral y entonces ya tienen un manejo perfecto en relación a su código, ya no hay pena en relación a eso. Les aconsejé y les dejé, si ustedes lo quieren ver como tarea, también agregar estas pestañitas que ustedes vean acá. Estas pestañitas les van a ayudar a ustedes para separar todo lo importante dentro de su código. También ustedes, compañeros, tienen que comprar códigos que sean así un poquito anchos para poder ir haciendo anotaciones. Les recomiendo hacer anotaciones aquí en su código, de lo que vayamos ya trabajando en unas semanas que vamos a ir trabajando ya la primera parte de este código. Entonces, en todo el articulado de una vez anoten. Y también, así como ven ustedes este post-it que está aquí, tengan a la mano para irlos poniendo dentro de su código. Incluso acá yo en este código no lo hice, pero en otros códigos que sí les puse la espiral, de una vez dejé agregadas unas hojitas acá. ¿Para qué? Para poder hacer anotaciones. Recuerden que este código prácticamente al que le gusta el derecho penal, pues definitivamente se le va a apasionar y eso se va a apasionar por él y no va a ser desde hasta que se gradúen, sino ahora estudiando ya el derecho penal. Claro que sí, compañera Jacqueline, yo le envío el enlace. Compañero Efraín. Gracias, compañero Efraín Roblero. Y claro que sí, yo le respondo dentro de un ratito. Compañera Yancy Ochoa. Dice, ustedes tienen otro grupo. Ah, muy bien, compañera Yancy Ochoa, está bien. Quiero ver. Dice, perdón, Eli, ¿qué papel juega Luis Jiménez en el derecho penal? Bueno, Luis Jiménez, me imagino que es por la presentación del día de hoy, compañero. Recuerda que él es la persona que nos hace una clasificación en relación a la enciclopedia de las ciencias penales. Por eso es que se le menciona a él. Y se los expliqué cuando estábamos dando la clase. Claro que sí, compañera Ana Victoria. Yo les agrego en un ratito. Muy bien, estamos ahí entonces, compañeros. La mayoría de ustedes no son preguntas, sino inquietudes en relación a este curso. Recuerden que tenemos parciales, final y tenemos los laboratorios que se les van a publicar por medio de la universidad. Y ustedes lo que tienen que hacer es darle lectura a lo que se les va a dejar y responder después el cuestionario en base a lo que ustedes han leído y estudiado. Ahí estamos entonces, compañeros. Estoy para servirles y les deseo que tengan una muy buena noche y nos vemos en la siguiente clase.